Continuamos ahora, ¿sí?, con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 hasta el versículo 22. Ahí está el contexto, la lectura acerca de lo que Dios habla con la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien. El mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea traducido es democracia o gobierno del pueblo, de lo que tanto se está hablando en este último tiempo. Algunos hermanos dicen en la iglesia tiene que haber democracia. Las cosas se tienen que resolver por consenso. Y hay algo de positivo y de negativo en eso. En la iglesia no puede haber democracia. La iglesia no es una democracia. Porque aunque suene feo, la iglesia tiene un rey y pertenece a un reino. Y si tiene rey y pertenece a un reino, lo que gobierna es una monarquía, no una democracia. Cuando el pueblo toma el gobierno de la iglesia, porque el pastor no usa la autoridad o no tiene autoridad por alguna causa, la iglesia sufre en demasía. La iglesia enfrenta crisis y problemas tremendos. No estoy diciendo con esto que el pastor se tiene que manejar de manera arbitraria y no escuchar a nadie, pero tampoco el pastor puede ser manejado o manipulado por la iglesia. Uno de los problemas que la iglesia enfrentó en estos tiempos fue el tema del ministerio que acompaña al pastor. ¿Sí? El ministerio que acompaña al pastor muchas veces es de mucha bendición, pero otras veces ha sido de gran tropiezo para el desarrollo de la obra o para el sostén de la obra, porque cada uno tiene una opinión diferente y a veces quieren hacer prevalecer su opinión, ¿sí? Y el pastor se ve en la encrucijada de tomar una decisión que pueda afectar a un grupo o que pueda afectar a otro. Generalmente esas personas ejercen un liderazgo en la iglesia y entonces ejercen una influencia sobre cierto sector de la iglesia y a veces convierten la iglesia en un campo de batalla, en un caos, en donde la iglesia termina perdiendo la libertad de la presencia del Señor. El pastor tiene que entender y la iglesia tiene que entender que es el Señor el que gobierna sobre la iglesia, gobierna humanamente a través del pastor, que es el responsable por la obra del Señor. No son los hermanos del ministerio los responsables por la obra del Señor, el responsable al que Dios le va a pedir cuenta es al pastor. Por eso el pastor tiene que tomar las decisiones luego de haber escuchado a todos los hermanos que quiera escuchar, pero siempre basado en su convencimiento personal y en lo que Dios le habló directamente a través
de la palabra. ¿Sí? Se la conoce como la iglesia rechazada y es uno de los mensajes más fuertes, si no es el más fuerte y el más duro que tenemos en el mensaje a las iglesias. Habiendo sido una iglesia evangelizada por el mismo apóstol Pablo y por Epafras, uno de los compañeros de ministerio del Señor, un hombre con un corazón precioso, Epafras. Tan precioso fue que cuando Pablo estaba preso en Roma, lo fue a visitar y se quedó en la cárcel con Pablo, varios días para acompañarlo. No siendo él prisionero, se quedó como un prisionero más para acompañar a quien había sido el hombre que lo introdujo en el Evangelio. Una muestra de amistad, de compañerismo y de fidelidad pocas veces vista. No sé quién se animaría el día de mañana a decirle al director del penal, déjeme 3 días, quiero estar aunque sea con mi pastor o con siempre que sea por la causa de Cristo que esté ahí, ¿no? Quiero estar con él, quiero acompañarlo, quiero que no se sienta solo. Eso hizo Epafras. Pidió permiso para estar preso con el mismo apóstol Pablo durante varios días para acompañarlo y para ayudarlo al apóstol que ya estaba en su última etapa. Se cree que el apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia de la Odisea, pero lamentablemente esa carta se extravió, porque él la menciona en lo que es la epístola a los Colosenses, menciona la carta a la Odisea. Así que se cree que el apóstol Pablo le escribió una carta, pero lamentablemente esa carta no llegó, no sabemos si llegó a destino, pero no llegó a nosotros, por lo menos para este tiempo. Si tuviéramos que situarla, es la iglesia, en la historia, es la iglesia que va del año 2000 en adelante. O sea, para muchos hermanos, hoy estaríamos viviendo lo que es el tiempo de la iglesia a la Odisea. Bueno, lamentablemente, si uno mira el estado de la iglesia, hoy en día, el caos que hay dentro de la iglesia y dentro del liderazgo, no sé si están tan equivocados los hermanos que piensan esto, ¿no? Que es la iglesia del tiempo final. La Odisea en un principio fue llamado Diospolis o ciudad de Zeus, que era uno de los dioses principales, una ciudad que había sido agrandada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, Laodice, ¿sí? Por eso es la Odisea, capital de Frigia en Asia Menor, al sur de Colosas, muy cerca de Colosas, sobre el río Licus, que era afluente del río Meandro, dice ahí, ¿no es cierto? Era una ciudad textil que tenía un desarrollo industrial bastante grande. Era especializada en lo que era la lana negra, porque los carneros que había en la zona eran de lana negra, una lana muy fina, muy especial, de mucho costo, ¿sí? Había además un centro oftalmológico muy grande, muy importante, una industria farmacéutica muy grande. Por eso el dios que dominaba ahí era Asclepio. Asclepio, les dije la otra vez, es el dios que se representa con esa serpiente que está enroscada en un palo, ¿sí? Que es la figura que se usa. Generalmente ustedes van a verla en las farmacias o en las ambulancias, en la parte de atrás de las ambulancias, porque tiene que ver con la medicina, tiene que ver con lo que es la industria de la sanidad. Había un centro entonces oftalmológico muy importante ahí, en donde producían el polvo frigio, ¿sí? Que era un polvo que se usaba como ungüento, como colirio en los ojos. Ellos creían que podía revertir lo que era la ceguera en la persona, pero además servía para un montón de cosas. Lo usaban, viste como ahora a veces mi esposa dice magnesio. El magnesio te cura el dolor de piel, la oreja, te mejora la vista. Digo, si esto hace todo lo que dice, es mágico, ¿no? Bueno, algo parecido era con el polvo frigio, porque creían que sanaba de la fiebre, que sanaba del insomnio, que podía curar la lepra, la caspa. Miren las variedades de cosas en las que se aplicaba todo esto, ¿no es cierto?
Se untaba, les digo, como ya les digo, en el ojo para los problemas de oftalmia. La oftalmia es la irritación que se produce muchas veces en el ojo. Entonces con ese polvo frigio se hacía un colirio, se lo untaba y traía sanidad o traía alivio. Y esto era reconocido en todo el mundo. De todo el mundo de la época venían para comprar las lanas y venían también para comprar este polvo oftalmológico que servía para sanidad, ¿no es cierto? Había una comunidad judía muy grande ahí y era una ciudad rica y próspera. Y era rica y próspera, ¿saben por qué? Porque se habían expropiado por medio del emperador Flaco, habían expropiado el oro del templo. Se calcula que le habían robado, entre comillas, al oro del templo más de 10 kilos de oro. ¿Sí? Así que esa era una de las fuentes de riqueza grande que tenían en la Odisea. Había ahí un centro que adoraba al César y era una ciudad que había sido azotada en el año 60 por un terremoto terrible, que ellos se dieron el lujo de reconstruir esa ciudad sin la ayuda del Imperio Romano, sin la ayuda de Roma. Se dieron el lujo de poder darle vida nuevamente hoy a esa ciudad. Las ruinas se hallan hoy en Esquí y Sar, a 88 kilómetros de lo que es la ciudad de Esmirna, y en ese momento era un centro de comercio y de exportación para todo el mundo. Pero tenía un problema. El problema grave que tenía la ciudad de la Odisea era el agua. El suministro de agua se le cortaba en verano porque se le secaba el principal afluente, que era el río Lico, y entonces las aguas que llegaban por un canal, y entonces venían tibias las aguas, y no solamente tibias, impuras, con mucha suciedad, y esto provocaba un montón de problemas de salud en toda la gente de la ciudad, ¿sí? En toda la gente del lugar. El agua venía principalmente desde Hierápolis y llegaba tibia, o venía desde Colosas y esa agua sí llegaba fresca, esa agua sí llegaba pura, llegaba limpia, ¿sí? Le escribe entonces la carta al destinatario de la iglesia, al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, que creemos que, como dijimos recién, era el apóstol, era el hermano Epafras. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Epafras se presenta como un predicador, como un evangelista, como un fundador de la iglesia de Colosas, como un fiel ministro en la iglesia de Colosas. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Muy bien. El Señor se presenta aquí como el amén, y ese amén está dando testimonio de que el mensaje es verdadero, que el mensaje viene directamente del corazón de Dios, el testigo fiel, el testigo verdadero, marcando un contraste con lo que eran los creyentes de la Odisea, que habían dejado de lado su servicio al Señor, que habían dejado de lado su fidelidad al Señor. Recién preguntábamos acerca de lo que es la fidelidad. La palabra pistos, que figura ahí en el original, está hablando de alguien que es digno de la más absoluta confianza. Es decir, dejaron de ser dignos de la más absoluta confianza. Se presenta también como el verdadero, y ya la vimos, la palabra aletinos, que quiere decir alguien que no puede mentir, que es genuino, que es veraz, verdadero y no falso, verdadero y no fingido. Así es el Señor, es auténtico y se presenta como el principio de la creación, ¿sí? El origen de la creación. Tengan en cuenta que esta palabra no es secuencia, sino que es prominencia, ¿sí? Está hablando de la autoridad, está hablando de que Él es el que le dio vida a la creación. Esto lo explica bien Pablo en Colosenses 1:15, que ya lo hemos leído en otra oportunidad, que dice que todo fue hecho por Él y que todo fue hecho para Él. Esa es la preeminencia o la prominencia que el Señor tiene sobre la creación, la autoridad que el Señor tiene sobre todo lo creado.
lo que el Señor conoce de la iglesia, al igual que las iglesias anteriores, todo, absolutamente todo. Tiene una radiografía exacta del estado espiritual de la iglesia, tiene una radiografía exacta de cómo la iglesia se mueve, de cómo la iglesia se conduce. Conoce sus obras, conoce sus acciones, conoce sus pensamientos. No hay nada que se escape del conocimiento del Señor. Pero miren lo que el Señor le señala. No eres ni frío ni caliente. Esa ilustración de tibieza está hablando de una iglesia que ya no tiene compromiso con el Señor, ya no tiene compromiso con las cosas de Dios. Yo a veces veo, cuando hacemos una convocatoria, que adelante pasan muchos hermanos y todos nos comprometemos a servir al Señor, ¿sí? Pero ¿cuántos de esos hermanos que pasan o que levantan las manos desde su banco, después cuando tienen que actuar, están disponibles para servir al Señor? ¿Cuánto compromiso con el Señor hay? Tenemos hoy más compromiso con nuestro trabajo, tenemos hoy más compromiso con nuestra economía, tenemos hoy más compromiso con las cosas seculares a veces que con el Señor. Y tenemos que prestar atención a esto, porque la iglesia de la Odisea había perdido el compromiso con el Señor. No hay nada peor que una iglesia que se vuelve religiosa. A ver, la palabra religión no es mala. La palabra religión es una palabra compuesta que quiere decir volver a ligar. Religión. Volver a ligar. Volver a unir. Pero el tema es que el Evangelio no es una religión. ¿Por qué? Porque la religión es el intento del hombre por encontrar un camino que lo una a Dios. Y el Evangelio es el intento o el deseo de Dios por ofrecerle al hombre un camino que lo vuelva a unir a Él. ¿Se entiende? Vuelvo, la palabra religión no es mala, es volver a unir. El tema es que el Evangelio no es una religión. Tampoco el Evangelio es una forma de vivir. Yo sé que suena muy lindo eso, pero el Evangelio no es una forma de vivir, porque también el yoga es una forma de vivir, una filosofía de vida. No, el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es el deseo de Dios por darle al hombre una alternativa de salvación, por mostrarle al hombre el camino para volver a unirse a Dios. Es mucho más que una forma de vivir y es mucho más que un intento humano. Es un deseo del corazón de Dios. Cuando el Evangelio se vuelve una religión, se llena de dogmas. Y entonces se empieza a volver estructurado y frío, técnico. Y pierde la esencia con la que nació, la esencia con la que Jesús lo formó. Por eso el reclamo, ojalá fuese frío o caliente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios prefiere a una persona fría antes que una persona tibia? No. ¿Cómo Dios va a preferir a una persona fría antes que a una persona tibia? Ese es un error. Dios lo que quiere es que todos seamos ardientes y ardamos en el Espíritu. Pero lo que está usando es una figura. Porque como agua fría traía saciedad, traía pureza, traía limpieza. Como agua tibia produce malestar, produce enfermedad, produce vómito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El agua tibia es inútil,
pero el agua fría sirve. Entonces esa no es la figura. El término frío y caliente no tiene que usarse para decir que Dios prefiere a una persona fría antes que tibia. No está haciéndose paralelo espiritual. Está hablando precisamente de que era preferible el agua fría y pura que llegaba desde Colosas que el agua tibia que llegaba y causaba tantos males, porque encima de tibia era impura. ¿Se entiende? Ahora, cuando habla de tibieza, está hablando de una iglesia sin compromiso, de una iglesia que ha perdido su relación con el Señor. Le dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué están en la boca del Señor? Están en la boca del Señor porque hablan la palabra del Señor. Están en la boca del Señor porque transmiten la palabra del Señor. Pero están generando un malestar en el Señor y están generando un malestar en la sociedad al transmitir una palabra que no tiene peso, que no tiene compromiso. La mejor prédica es la del ejemplo. La prédica que no está acompañada del ejemplo es una prédica que pierde peso. Y esa es la prédica que estamos viendo hoy en día. Muchos buenos oradores, muchos buenos predicadores, muchas vidas que no acompañan el mensaje que están predicando. Por lo tanto, carecen de peso sobre la gente, carecen de peso sobre la iglesia del Señor. Ellos creen que son una cosa, ellos creen, pero en realidad son otra. Tú dices, le dice el Señor, y usa la palabra lego, es decir, tú repites. Noten esto que el Señor le está diciendo, Tú repites continuamente, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Usa la palabra plousios, que es enriquecimiento espiritual, es decir, tenían un concepto muy alto de ellos mismos y este es un pecado grave. Mateo 5, versículo 3. Mi hermano, yo insisto siempre, esta no es la mejor iglesia y yo no soy el mejor pastor. Esta es una iglesia que busca honrar el nombre del Señor y no salirse de la palabra. Y este es un pastor que como Dios le da fuerza, trata de llevar adelante con fidelidad su familia y el ministerio. Pero ni es la mejor iglesia, ni soy el mejor pastor. A veces se crea el concepto de que si usted no está en esta iglesia, parece que no es salvo. Adentro de la iglesia es salvo, llegó a la vereda, se perdió. No, usted puede congregarse aquí o en otro lugar. Y aún así puede ser un fiel hijo del Señor. Puede ser un fiel siervo del Señor. Ojo con este pecado que nos lleva a creernos que somos más que los demás, más santos que los demás, más consagrados que los demás. Hoy hay pastores que le aconsejan a sus miembros que no se junten con hermanos de otra congregación. Esto no es bueno. Dicen, no, pastor, lo que pasa es que adoptan las mismas costumbres. Entonces su pueblo no tiene firmeza en la identidad que usted le ministra de la palabra del Señor. Si yo tengo tranquilidad en que estoy ministrando bien la palabra y el pueblo que estoy ministrando recibe esa identidad, ¿cuál es el miedo? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado, esa palabra pobres está hablando del que no tiene nada y depende absolutamente del Señor. Cuidado con el orgullo espiritual. Cuidado con la euforia, porque es probable que esta iglesia haya nacido bien y haya sido una iglesia muy bendecida en su tiempo. Pero a veces la euforia de las cosas que Dios hace nos lleva a soltarnos de la mano de Dios y a pensar de que lo que conseguimos, lo conseguimos nosotros. La euforia es muy peligrosa porque nos puede meter en un estado de depresión o nos puede alejar del corazón de Dios. Es muy peligrosa.
Cuando Dios te usa, siempre, como decíamos ayer en el mensaje de Daniel, la gloria es del Señor. Si a través de tu alabanza, de tu oración, de tu prédica, la iglesia fue bendecida, la gloria siempre es del Señor. Si la iglesia crece y es bendecida, la gloria es del Señor. Nada ganamos por nosotros mismos, todo lo que ganamos lo ganamos por gracia y misericordia del Señor. Cuidado con este pecado de pensar que somos nosotros los artífices de la bendición o de pensar de que somos mejores que los demás, más santos que los demás, más puros que los demás. Cuidado con esto, porque nos vamos a llevar una sorpresa de parte del Señor. No sabes, le dice, y usa la palabra joida, no sabes, no reconoces, dice, no percibes, no te llegas a dar cuenta de que en realidad eres desventurado. La palabra que usa, la palabra telaiporos, quiere decir eres una persona angustiada. No eres feliz, le está diciendo, ¿sí? Mire cómo Dios lo ve. Una cosa es como ellos se creían o se veían y otra cosa es como Dios los ve. Eres miserable, y usa la palabra eleinos, es el más digno de lástima de todos los hombres. Porque no hay nada peor que creerse algo cuando no somos nada. Eres pobre, usa la palabra tocos, que quiere decir eres un mendigo. Eres ciego, usa la palabra tuflos, estás cegado espiritualmente. Fíjense que todas estas alusiones tienen que ver también con todas las riquezas que ellos creían que tenían. ¿Sí? Estás desnudo, la palabra gumnos, vestido y expuesto a la desvestido, y expuesto a la mirada de Dios. Delante de los ojos de Dios, la iglesia está al desnudo, está desvestida, ¿sí? ¿De qué le servía el colirio si estaba ciego espiritualmente? ¿De qué le servía la lana tan pura y tan fina si en realidad estaban desvestidos delante de los ojos del Señor? Estaban desnudos del Señor. ¿De qué le servía la riqueza que ellos tenían en el banco si en realidad habían perdido la riqueza espiritual de ser hijos e hijas del Señor? Mi hermano, las riquezas materiales no pueden suplantar la bendición de la presencia del Señor. La presencia del Señor no es negociable. No hay bien en el mundo que pueda suplantar la presencia del Señor. No hay riqueza en el mundo que pueda ser más grande que la presencia del Señor. El hombre y la mujer se sienten plenos cuando son llenos del Espíritu. El hombre y la mujer se sienten plenos cuando quizás lleguen a la casa y tengan que comer algo simple, sencillo, o quizás no tengan mucha ropa para escoger, pero vienen felices porque han sido visitados por el poder y por la presencia del Espíritu Santo. Saben que Dios está con ellos y que no los va a dejar. ¿Sí? Un triple consejo: compra oro refinado en fuego. Ese oro que tienes ahí en el banco para poco sirve. Necesitas oro refinado en fuego, que es una referencia a la fe verdadera. Está diciéndole, recupera la fe verdadera, porque esta fe que tienes es fingida, es superficial, ¿sí? Vamos a leer 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La referencia es a que recuperen la fe verdadera, esa fe que ha sido probada y ha resultado ser consistente, verdadera. Compra vestiduras blancas. Ellos presumían de la industria textil, de la lana negra, pero la propuesta es que compren vestiduras blancas, vestiduras puras, de santidad, porque delante de los ojos de Dios estaban desnudos. Una de las peores ofensas que se le podía hacer a una persona en ese tiempo era dejarla al desnudo. Era una de las peores humillaciones que podía hacer. Por eso nosotros leemos varias veces en los profetas que el Señor
habla de juicio sobre el pueblo, y cuando habla del juicio sobre el pueblo, habla acerca de la desnudez de ese pueblo. Vamos a leer Ezequiel 16, del 37 al 39. Tenemos Ezequiel 23, del 26 al 29. Tenemos Oseas 2, versículos 3 y versículo 9. Y Miqueas 1, versículo 8 y versículo 11. Comenzamos la lectura. Ezequiel 16, 37 al 39. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de los que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Se dan cuenta? Está hablando de juicio sobre el pueblo del Señor. Ezequiel 23, del 26 al 29. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, tu lujuria y tu prostitución. Nuevamente anuncia el juicio y dice: te dejarán desnudo y descubierto, ¿sí? Oseas capítulo 2, versículos 3 y 9. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir tu desnudez. Nuevamente, y ahora es el profeta Oseas el que está hablando de juicio. El Señor va a justiciar y el tema es que va a quedar desnudo, ¿sí? Miqueas capítulo 1, versículos 8 y 11. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesael os quitará su apoyo. Muy bien. Le recomienda también que unja sus ojos con colirio para que vea, porque ha perdido la visión espiritual. Aunque tiene un colirio que sana presuntamente a las personas de los problemas en la vista, ellos han perdido la visión espiritual, que es mucho más importante que la visión natural. Así que se le recomienda que se unja para que pueda ver. Juan capítulo 12, versículo 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. No hay nada más triste que perder la visión espiritual, habiendo tenido visión espiritual de parte del Señor. No hay nada más lamentable que esto. Dice: yo reprendo, usa la palabra elenco, que quiere decir yo convenzo, ¿sí? Yo redargullo, yo saco a luz la evidencia, y castigo a todos los que amo. La palabra paideu es enseñar, instruir, adiestrar, corregir, disciplinar. Siempre la disciplina llega después
de lo que es la enseñanza. Primero enseña, primero reprende y después viene la disciplina, ¿sí? Y la disciplina no es el sinónimo de un castigo corporal o de un castigo material, sino que la disciplina es el resultado de una persona que ha sido discipulada por Dios para servir de una manera más excelente, ¿sí? Sé celoso. Usa la palabra celó, que es desesperadamente celoso. Procura arder. Eso es lo que le está diciendo. Y arrepiente. Cambia tu manera de pensar. La palabra metanoeo está indicando cambia tu manera de pensar. Hermanos, somos el resultado de lo que pensamos. Si pensamos bien, vamos a ser buenos cristianos. Si pensamos mal, vamos a andar mal. Entonces, es muy necesario que nosotros protejamos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Proverbios capítulo 23, versículo 7, Salomón nos dice algo muy interesante con respecto a lo que es el pensamiento del hombre. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, tremendo, ¿no es cierto? He aquí yo estoy a la puerta, usa la palabra griega tura, estoy a la entrada del corazón. Fíjense cómo a Dios le cuesta dejarnos. El Señor cuando viene, viene de manera intempestiva sobre nosotros. Pero cuando tiene que irse, le cuesta, tiene dolor por irse. ¿Sí? Entonces ahora está a la puerta. Lo triste de esto es que alguna vez estuvo dentro. No se llega de un día para el otro a cambiar de locación tan rápidamente, de estar dentro a estar en la puerta. Esto lleva un proceso de mucho tiempo, ¿sí? Un pequeño desliz, un pequeño descuido, y entonces poquito a poquito nos vamos alejando hasta que llega un momento que el Señor está afuera y no dentro. Cuidado con esto. Es el famoso esto no es nada, el que nos aleja más del Señor. A veces nos cuidamos de los grandes pecados y hacemos bien, pero Salomón dijo que son las pequeñas zorras las que echan a perder las viñas que están en ciernes. Son las pequeñas cosas a veces las que nos alejan del Señor. ¿Sí? Yo estoy a la puerta y llamo, crowo, es decir, golpeo, importuno, llamo. Esa es la palabra que está usando. El Señor no se resigna a abandonarnos, no se resigna a irse. Si alguno oye mi voz, y fíjese de qué manera llama, que usa la palabra foné, que es estruendo. Quiere decir que el Señor está llamando como a los gritos, de una manera desesperada. Es desgarrador para el Señor tener que irse o tener que abandonar la iglesia. Es desgarrador. Esto lo podemos ver también en Ezequiel capítulo 10, cómo la gloria se retira paulatinamente del templo y cómo da la vuelta hasta llegar al umbral y finalmente salir. A Dios le duele abandonar su morada, le duele abandonar a sus hijos, le duele tener que irse. Por eso llama y llama de una manera tremenda, dice, llama con un estruendo. Si alguno abre, si alguno oye y abre, yo voy a entrar. La palabra Eiser Komai, es decir, yo me voy a anclar en su alma. Mire el deseo de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Que llama a los gritos y dice, si alguno me abre, yo me voy a anclar en su alma, me voy a meter dentro de él y me voy a aferrar a él, ¿no es cierto? Cenaré con él, y usa la palabra deipneo, que se refiere a lo que era la comida principal que se usaba en ese día. Es decir, está hablando de un banquete. El Señor hace una fiesta cada vez que puede tomar lugar en nuestro corazón. Cada vez que puede restaurar nuestro corazón, el Señor hace una fiesta, provoca una fiesta. Es una fiesta no solamente para nosotros, sino que es una fiesta para Él, poder anclarse
en nuestro corazón. Cenaré con Él, dice, ¿no es cierto? Y Él conmigo. ¿Por qué está a la puerta? ¿Por qué llama? ¿Por qué insiste y no derrumba la puerta? El Señor es paciente y no nos va a forzar. Si nosotros no queremos saber nada con Él, Él se irá. Antes de irse va a agotar todos los recursos, pero ojo, que finalmente se irá. Cantar de los Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ahí en Cantares tenemos el llamar del amado, ¿no? Está a la puerta, golpea, llama, pero ella está dormida y no abre. El Señor golpea una y otra vez, pero finalmente, si no le abrimos, se va. Y cuando el Señor se va, deja un vacío que es imposible de llenar. Cuando la iglesia pierde la presencia del Señor, es igual que un club o es igual que un teatro. Brinda un bonito espectáculo, un tiempo de esparcimiento, pero eso no alcanza a llegar a llenar la necesidad que el hombre tiene. Tan vacío como vino, así se va. La promesa es que al que venza, la palabra nikao, al que alcance la victoria sobre esto, le dará que se siente en su trono, porque Él se sentó en el trono del Padre y nosotros nos vamos a sentar junto a Él en el trono, en lo que es la exaltación de la iglesia. El hecho de que Jesús está sentado en el trono es la indicación de que su sumo sacerdocio fue aceptado por el Padre, porque el sumo sacerdote humano no podía sentarse, ministraba de pie, porque su sacrificio era imperfecto. En cambio, Jesucristo, como sumo sacerdote, ofreció un sacrificio perfecto, por eso se pudo sentar a la diestra de Dios, lo que está indicando que la obra fue perfecta y fue consumada. No hay más nada que agregar, todo fue hecho de manera perfecta. Amén. Dios les bendiga. Si Dios nos ayuda y nos da vida, la semana que viene continuamos con el capítulo 4.